¿Qué piensas de la persona que te ha nominado? Bueno, pues yo la verdad que hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, que conozco a Francis, que es el que me ha nominado para este tag del misterio. Y bueno, lo conocí a través de Pedro Amorós, y la verdad que me parece un tío súper majo. Y una de las cosas que me gusta de Francis precisamente es su objetividad, o un poco lo escéptico entre comillas que es. Es decir, cuando nos juntamos los tres, por ejemplo, y vamos a grabar a cualquier parte, pues a lo mejor se ha movido una caja o se ha caído una cosa, pues a lo mejor por el aire o lo que sea, pues Pedro a lo mejor se exalta un poco, oye, ¿qué ha pasado esto tal? Y Francis como mucho más tranquilo, mucho más relajado, y dice, a ver, bueno, es la parte tranquila, ¿no?, de la investigación, la parte objetiva de la investigación, y eso va muy bien en esas investigaciones. Es muy neutro y va muy bien porque es, como digo, muy objetivo, muy frío en ese sentido, y la verdad que eso me gusta, y además que es un tío genial. ¿Cuál fue tu primera psicofonía y la más reciente? Bueno, mi primera psicofonía, cuando yo obtuve la primera psicofonía, realmente no la tengo porque en aquel tiempo pues no la grabé en cinta, y sabe Dios dónde estará esa cinta, si existirá esa cinta. Hace muchos años, yo creo que estaríamos hablando a lo mejor del año 1993, 92, 93 o 94 aproximadamente, y la obtuve con mi padre en un lugar donde estuvimos viviendo, en una masía, que un día ya sabréis más de este lugar, sobre todo los que me seguís. En un lugar, una casa encantada, en la que estuvimos viviendo 3 años, o un poco más, ¿no? Y bueno, allí pasaban cosas realmente alucinantes, y pusimos, en este caso, una grabadora, bueno, un radiocassette de cinta que grababa, y lo pusimos en la zona de la bodega, un lugar que a mí la verdad que me daba bastante mal rollo, era un lugar bastante aterrador, ¿no?, en aquella zona vieja de esta casa. En fin, para no extenderme. Y ahí se grabaron las primeras voces que yo pude experimentar en persona, una serie de voces, de sonidos, había de todo allí, y bueno, con el sonido de la cinta se escuchaba con bastante claridad. Esa sería la primera. Y una de las últimas, pues no sé, que me venga a la mente, por ejemplo, la de Ocre, que obtuvimos en el Preventorio de Aguas de Busot, por ejemplo, sería una de las últimas que se escuchó con mucha claridad. Y bueno, pues sería eso, una de las últimas. Hemos pasado de la primera con muy baja calidad en cinta a la última con muy buena calidad. ¿Testimonio más impactante que te hayan contado? Quizá uno de los testimonios más impactantes que me hayan contado se remonta ya hace algunos años. Bueno, una persona que no quiero nombrar para no darle pues más notoriedad allá donde vive, porque esto incluso le ha llevado a tener algunos problemas, entonces vamos a evitar esto. Pero realmente me contó algo que era totalmente, no sé si aterrador o escalofriante, como queráis, pero él se encontraba por la tarde durmiendo en su casa donde fuimos a investigar, donde yo pasé algunas noches investigando esa casa. Él estaba intentando pues hacer la siesta después de comer, era de día todavía, un poquito en penumbra, y en un momento dado escucha unos pasos que se acercan por el pasillo, algo que a él lo alerta medianamente, porque pensaba que a lo mejor era su hijo, que era algún familiar. Entreabre los ojos y ve un niño que se va acercando hacia él corriendo, es decir, empezaron los pasos a acelerarse y va corriendo. Rápidamente ese niño llega hasta la altura de la cama y se abalanza encima de él. Incluso me contaba que veía a este niño lleno de barro, toda la cara llena de barro, todo lleno de barro, y se le pone encima. Tal es así que él nota incluso el peso sobre su cuerpo, y bueno, intentando reconocer, pues saber quién era ese niño y qué hacía allí, en un momento desaparece, tal como vino, desapareció. Él rápidamente se incorporó en la cama y allí no había nadie, no había ni siquiera rastros de ese barro que él había visto. Me contaba con tal detalle la cara, el rostro, cómo iba ese niño vestido, que era totalmente alucinante. Posteriormente descubrimos unas cosas sobre este caso que, bueno, fueron muy alucinantes. ¿Enigma o caso que más te ha obsesionado o te haya llevado más tiempo a investigar? Bueno, uno de los casos que más tiempo me ha llevado a investigar, o que diríamos más me ha hecho estar inmerso en él, sin duda sería el Preventorio Antituberculoso de Aguas de Busot, uno de los primeros lugares por el cual podríamos decir también que me dio a conocer, ¿no?, de cara a mucha gente, por el cual empecé la divulgación.
y en el cual todavía hoy en día sigo pues visitándolo y sigo indagando sobre este lugar. Han pasado ya creo que más de 20 años, ¿no? Desde aquel momento en el que pisé por primera vez ese lugar, y me parece que, bueno, poco a poco con el tiempo la verdad que es cierto que se ha ido, ese aura se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo y ya poco queda de aquel viejo preventorio que visité pues allá por el año 2000 o una cosa así. ¿Anécdota relacionada con el misterio? Anécdota, sería muy difícil puntualizar una anécdota, pero sin duda, una de las anécdotas o la anécdota principal que yo destaco, ¿no? Ante todo es conocer a personas fantásticas que he conocido gracias al tema del misterio. He conocido personas realmente fabulosas y fantásticas pues a lo largo de todos estos años de investigación, y yo creo que sería la anécdota más importante, que sois vosotros o muchas de las personas y grandes amigos que pues he encontrado, ¿no? En este camino. Yo destacaría principalmente esto, ¿no? El cómo el estar aquí en el mundo del misterio pues me ha ido llevando a conocer a unos y a otros, y eso es fantástico. ¿Misterio que te gustaría resolver? Bueno, si hay un misterio que a mí me ha gustado resolver desde que era pequeño, y alguno a lo mejor se ríe, uno de los misterios que a mí siempre me ha encantado, me ha fascinado, es el monstruo del lago Ness. Caramba, que nadie lo ha visto, que nunca se ha podido demostrar, pero a mí, cuando yo era pequeño, tenía 10 o 12 años, con esos primeros libros de lo inexplicado que me compró mi padre, yo veía aquellas fotografías, esa fotografía, ¿no? Del monstruo del lago Ness allí asomando, y siempre soñé con ir al lago y decir, bueno, ostras, sería fantástico, ¿no? Estar bordeando ese lago y de pronto ver aquella extraña criatura, ¿no? Que cada vez con el paso de los años se torna más fantasía, más leyenda. Pero oye, sin duda, a mí por lo menos siempre me ha fascinado el tema del monstruo del lago Ness. ¿Qué recomiendas tener en cuenta en una investigación y qué no se debe hacer? Punto a tener en cuenta en una investigación, sobre todo la cordura, la sensatez, ser muy neutro, como decía anteriormente en el caso de Francis, ¿no? Cuando vamos a investigar, no dejarnos llevar por la emoción, por la vehemencia en algunos casos, ¿no? De que haya sonado una cosa, de que hayamos escuchado una cosa, y cegarnos, ¿no? Tener visión de túnel es totalmente peligroso, ¿no? En estos casos. Entonces hay que ser muy neutro, muy frío. Y para ello, evidentemente, también esto requiere de un entrenamiento, no un entrenamiento como tal, sino de una experiencia a base de ir a los sitios, de que te vayan pasando cosas, de ir descubriendo realmente la realidad del fenómeno paranormal, cómo puede manifestarse y cómo podemos afrontarlo en el caso de que nos topemos con el fenómeno paranormal, que muchas veces pues tampoco existe, no está. ¿Recomienda un libro? Bueno, libros es difícil de recomendar porque conozco también muchos autores y sería un poco injusto recomendar uno u otro, pero sí que os voy a recomendar este libro, y alguno dirá, bueno, pero ¿qué pasa, no? Este libro lo hizo ya hace muchos años, fue uno de los primeros que lanzó de esta serie, Eduardo Punset, y se llama Cara a cara con la vida, y es un libro que me gusta mucho. Y que diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el misterio? Sí que tiene mucho que ver con el misterio, porque habla quizá de uno de los misterios más grandes pues del universo, ¿no? Que es la propia vida, la vida en sí, ¿no? Cómo emerge la vida, por qué somos como somos y hacia dónde vamos, ¿no? En cierto modo. Es una serie de entrevistas que Eduardo Punset realizó a los mejores científicos probablemente de nuestro siglo. Y por lo tanto yo creo que siempre debemos de tener en cuenta la ciencia, ¿no? Y además es un libro que quizá nos puede hacer en el contexto de la ciencia, intentar pues pensar un poco, ¿no? Y dar esa vuelta filosófica, científica que a veces tiene estos aspectos, como qué es la consciencia, de dónde viene la vida, a dónde vamos, ¿no? Y ciertas cosas que me parecen muy importantes y que hoy en día podéis encontrar fácilmente. Mi queridísimo Eduard Punset, Cara a cara con la vida, os lo recomiendo. ¿Una experiencia paranormal o extraña? Bueno, experiencias paranormales he tenido muchas hoy, o creo haber tenido experiencias paranormales, en el sentido de que cuando descubres que ha pasado una cosa extraña y descubres que no hay una explicación racional o normal, pues te das cuenta de que algo extraño ha pasado. No sé, he tenido muchas, la verdad. No sé, destacaría así, por contar algo breve, pues aquella vez que aquí en un sitio, en un caserío, en un caserón, una masía abandonada, pues emergieron unos pasos de la nada, ¿no?
en mitad de la noche y empezaron a avanzar hacia mí. Éramos varias personas las que éramos testigos de lo que estaba sucediendo, y en medio de la nada unos pasos como a hurtadillas, muy despacitos, se acercaban hacia mí, y la verdad que llegué a tener cierto temor, ¿no? por mi integridad física, porque yo no sé qué es lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar, y quizá ha sido la única vez que he dado varios pasos hacia atrás porque no sabía qué es lo que se venía hacia mí. Muchos dicen que qué miedo ver un fantasma. Yo aquí en este caso digo qué miedo no haber visto que era aquello, ¿no? Y quizá era el temor de lo invisible. ¿Lugar que más te ha gustado visitar y a cuál quieres ir? Bueno, lugar que más me ha gustado visitar, pues yo qué sé, es que hay un montón, ¿no? Desde luego los sanatorios, los hospitales siempre tienen esa magia extraña, ¿no? Esos largos pasillos, las puertas, siempre las historias, ¿no? De fantasmas. No lo sé, no sabría decir, no sé si diría, pues evidentemente Preventorio de Aguas de Busot, pero en aquel entonces, cuando estaba completo, ¿no? O estaba más o menos bien, daba mucho respeto. Pero he visitado lugares fantásticos, desde museos, desde lugares privados muy bonitos, ¿no? Muy interesantes. No sabría muy bien cuál, pero este tipo de lugares, de edificios, casas, lugares que supuestamente están encantados. ¿Que me gustaría ir? Madre mía, pues bueno, siempre lo he dicho, Amityville. Amityville sería fantástico ir a Amityville, pasar una noche allí, ¿no? ¿Os imagináis? No lo sé, ¿no? Cómo reaccionaría o cómo reaccionaríamos los que fuésemos allí, pero sin duda sería un lugar mítico y de leyenda para pasar una noche entre sus paredes, ¿no? A ver qué pasa si todavía se percibe algo de aquello que presenciaron los Lutz. Personas a las que nominas para este tag. Bueno, pues en este caso yo voy a nominar a un par de compañeros me parece que grandes experimentadores, como son, por ejemplo, pues Clara Tahoces, que de aquí le lanzo el guante, ¿no? A Clara Tahoces, porque ha grabado mucho, tiene mucha experiencia en investigación de campo, y me gustaría saber pues estas preguntas, ¿no? Que yo he contestado, a ver ella qué responde. Y otro, a ver si también se animase, estaría muy bien, sería Javier Pérez Campos, que ya sabéis todos que es un apasionado del misterio, también ha grabado mucho, lleva mucho tiempo, pues también acercándose por lugares que dan mucho miedo. Así que bueno, espero que me ayudéis para darle like o retweet a través de Twitter, para que tanto Clara como Javi pues se animen y nos hagan este tag del misterio.